Ok, bienvenidas, bienvenidos, querida familia. Es un gusto, es un placer nuevamente poder estar aquí con ustedes. Damos un cordial abrazo también de bienvenida a las familias, amigas, amigos, hermanos que nos visitan por primera vez. Como generalmente lo decimos, este es su casa, este es un lugar en el cual podemos compartir no solamente de lo más apasionante que es la palabra del Señor, sino también compartir como familia, como hermanos, como amigos, charlar un ratito desde la mañana con los discipulados, tomar un desayuno, etcétera. Esta es su familia, esta es nuestra familia y estamos felices de poder contar nuevamente con ustedes. Y así dando un paneo general, para serles sincero, honestamente me agrada la nueva disposición del salón. Para los que no conocían antes, no era así, era así este lado. Y son buenos los cambios, la verdad que son muy, muy, muy interesantes, son buenos los cambios. Y además, si vemos las sillas, bueno, desde este lado, que yo las veo, hacen como una curvatura, ¿no? Que parece así como, no sé, como el arco iris, ¿no? Y donde cada uno de ustedes vendría a ser el color que nos recuerda la promesa del Señor. Si tuviéramos efectos especiales hubiera habido pero bueno, así son ustedes, ese color hermoso del arco iris que nos recuerda la promesa del Señor ahí en Génesis. O sea que bienvenidas, bienvenidos hermanas y hermanos queridos esta mañana. No sé si se acuerdan, hace algunas semanas compartíamos la carta del apóstol Pablo a Filemón y no sé si se acuerdan, en ella hablábamos, ¿no?, de que en esta carta iba en paralelo también otra carta que estaba dirigida a la iglesia de Colosas. Entonces, honestamente me ponía a pensar ¿por qué Pablo habrá aprovechado ese tiempo en mandar una carta primero específica, ¿no?, a Filemón, pero al mismo tiempo con un mensaje profundo sobre la madurez espiritual, y que también haya pedido, si se acuerdan, que sea leída en voz alta, ¿no? Porque esta carta que le envía a Filemón pide que se lea en voz alta. Cuando tal vez la otra carta, a los colosenses, que era en ese mismo lugar, tenía un mensaje para toda la iglesia, porque de hecho se reunían en su casa, en la casa de Filemón. Eso dice la historia, la palabra, que se reunían ahí en su casa. Y me pareció fantástica, hermanos y hermanas, la estrategia que usó Pablo, porque da un mensaje general, ¿ya? Da un mensaje general con esta carta dirigida a los colosenses, a toda la iglesia, pero impulsa de alguna manera a hacerla práctica, a aplicarla con la carta específica que le da a Filemón. O sea, realmente es muy capo, ¿no? Una persona muy llena del Espíritu, y esta su estrategia que usó fue fantástica. Y cuando leemos, familia, la Biblia, es tan interesante el poder realmente analizarla, el poder preguntarse cosas. No es malo eso, es preguntarse cosas, tratar de investigarla, de analizarla, de volverla a leer, y eso es lo que lo hace apasionante, ¿no? Cuando tenemos la Escritura en nuestras manos y nos sentamos y la leemos y empezamos a analizarla, hace tan apasionante esto, porque sale alguna pregunta, tal vez, no sé, surgen algunas más dudas y vas investigando otra vez y vas yendo, hay una concordancia, vas a la otra, y eso lo hace súper, súper apasionante. Y dentro de esas preguntas, a mí mientras preparaba esto y analizaba un poco esta lógica, ¿no?, de las dos cartas en paralelo, me venían algunas preguntas, ¿no? ¿Qué habrá pasado, por ejemplo, ¿no?, en ese tiempo con los creyentes en Colosas? Porque esta es una carta a los creyentes. ¿Cuál habrá sido su necesidad en ese momento? No solo histórico, sino en ese momento de su vida espiritual. ¿Por qué Pablo habrá enviado ese mensaje? ¿No? Por tanto, familia, lo que hoy quiero compartir y hoy lo que vamos a empezar es entre todos, ¿no?, con la ayuda del Espíritu Santo y nuestro Señor, poder empezar un estudio
de la carta de Pablo a los Colosenses. Y de alguna manera ir respondiendo, ¿no?, estas preguntas, pero desde otra perspectiva. Preguntémonos, ¿por qué el Señor nos habrá dejado este mensaje? Es una carta escrita hace muchos, muchos años, pero sigue aplicada ahora. ¿Por qué el Señor nos habrá dejado este mensaje? Y en realidad nos ha dejado toda la Biblia, pero en específico esto. Entonces, ese es el propósito de ahora, ¿no? Y de este tiempo que vamos a estar compartiendo también la carta a los Colosenses. Quiero invitarlos, familia querida, a poder abrir sus Biblias, a poder abrir sus aplicaciones, aunque es más bonita en texto. Y vayamos a la carta de Pablo a los Colosenses, ¿les parece? Capítulo 1, versos 1 al 14. Vamos a hacer una primera etapa. Capítulo 1, versos 1 al 14. Y de verdad le pido al Señor, le pido que nos ayude, ¿no?, que nos ayude a fortalecer nuestro espíritu, que de hecho es el título de esta prédica. Y pedirle, Señor mío, realmente que este tiempo sea bueno, que realmente todos podamos entender y compartir de tus maravillas, de tu palabra. Ok, si ya están entonces en Colosenses, capítulo 1, versos 1 al 14, la voy a leer en una versión que es de la Reina Valera actualizada, del 2015, no varía mucho, pero es también con otro lenguaje un poquito más entendible también, tal vez. Ok, ¿qué dice? El Señor nos dice a través de esta carta: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad del Evangelio que les ha llegado. Y así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron de veras la gracia de Dios, tal como aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Él también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios y que sean fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Amén. Oremos, familia. Padre amado, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por congregarnos, Señor, en este lugar. Gracias por este tiempo. Gracias por conocer y permitir conocer, Señor, tu palabra, ir aprendiendo, estudiándola, Señor, compartiéndola entre hermanos. Espíritu Santo, te entregamos este tiempo, te entregamos y te pedimos con amor que nos ayudes a entender tu enseñanza, Señor amado, que la podamos aplicar en nuestra vida y que sea de bendición. Que sea de bendición para nuestro entorno, que pueda haber fruto para nuestro entorno, para nosotros, nuestras familias, dándote a ti, Señor, toda la honra, la gloria. Gracias, Señor, en tu nombre poderoso y amado, Jesús. Gracias. Amén. Ok, contextualicemos. Es importante contextualizar las cartas y contextualizar el tiempo en el cual fue escrito. Pablo estaba preso en Roma, ¿ok?
Ese es uno de los primeros puntos. Ahora, se dice que 2 veces más o menos, 2 veces en Roma, Pablo ha estado preso en un lapso aproximado de unos 7 años. En su primer arresto, en este primer arresto, estaba, digamos, en una especie de detención domiciliaria, ¿ya? Estaba en una casa, obviamente tenía sus policías o toda la guardia que resguardaba el lugar, pero estaba en una casa, estaba en una detención domiciliaria. Y eso significa que no tenía demasiadas restricciones, podía recibir visitas, ¿no? De hecho, mucha gente fue y lo visitó. Y este periodo, familia, es uno en los cuales Pablo produce una de sus, la mayoría en realidad de sus cartas doctrinales, llamémoslo así, cartas de enseñanza como Efesios, Filipenses, esta que la vamos a ver, Colosenses, junto con esa carta que les decía también, esa de exhortación, ¿no? de amor, que es Filemón. Y eso nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué, para los que no estuvieran esa vez con Filemón, por qué Onésimo, les comento un poquito, Onésimo, que era el esclavo de Filemón, que vivía en Colosas y de repente apareció en Roma, ¿por qué habría aparecido donde Pablo, ¿no? Y eso nos hace entender que ha debido escuchar de él. Y como les digo, muchas personas entraban, podían visitarlo, podían escucharlo, y él llegó donde Pablo. Podía tener visitas. De hecho, Pablo en este tiempo tenía la libertad de predicar, podía hacerlo. Entonces, asumimos que ha convertido a tantas personas en este tiempo, que ha llevado la palabra del Evangelio a tantas personas, que ha habido como digamos un boom también de convertidos en ese tiempo. A diferencia del segundo arresto. En el segundo arresto fue mucho más duro, fue en una época del emperador de Nerón, que era realmente una persona muy compleja, muy violenta con el cristiano. En esa época estaba en una celda fría, estaba sintiéndose solo. De hecho, en alguna de sus cartas pide que le lleven algo para abrigarse, ¿no? Porque sí estaba ya en la última etapa, llamémoslo así, ¿no? Y en esta última etapa da sus instrucciones de despedida, ¿no? Y produce su segunda carta a Timoteo. Entonces, en la de la detención domiciliaria, Pablo ya tenía como una madurez espiritual importante. Ya había avanzado en la predicación del Evangelio, ya había caminado bastante en su ministerio también. Ya había predicado a tantas personas, había, por la gracia del Espíritu Santo, convertido a muchas otras. Ya había fundado varias iglesias. En pocas había viajado bastante tiempo. Entonces él tenía una madurez ya espiritual importante por la gracia de nuestro Señor. Y aquí hay un dato bien interesante, siguiendo un poco en el contexto. ¿Sabían que Pablo no fundó la iglesia de Colosas? No la fundó. Es más, ni siquiera llegó a conocer el lugar. Ni siquiera conoció a la gente de ese lugar. Excepto tal vez a Filemón o a Pafras, que habla el verso, que eran los líderes de esa iglesia. Y bueno, que asumimos que lo conocieron a Pablo en uno de sus viajes, pero no a Colosas, ¿no? ¿Y por qué será importante esto, familia? Es importante porque en los versos que hemos compartido, los versos que hemos leído, encontramos, como dicen los jóvenes ahora, encontramos factos, ¿no? Encontramos hechos, ¿no? Hechos que nos van a ayudar a comprender mucho más esta enseñanza de Pablo. Dentro de ella, por ejemplo, el fortalecer nuestros espíritus. Este es uno de los puntos importantes de esta carta, ¿no? Ayudarnos a madurar. Por eso les decía que esta palabra lleva este título, fortaleciendo nuestro espíritu. Escuchaba a alguien alguna vez que decía que leer o estudiar estos primeros versos de esta carta es como estar en la puerta de una catedral, de esas inmensas grandes, ¿no? Solo en la puerta, y que desde el umbral de la puerta se pueda ya percibir lo maravilloso y majestuoso que hay adentro. Y eso pasa con la Biblia, eso pasa con la palabra. Porque incluso desde los primeros versos de un texto
ya podemos ir viendo lo maravilloso que va a ser entrar a conocer lo que el Señor nos quiere decir. Y eso es lo más importante. Pablo en esta carta, en esta primera parte, empieza, y más o menos hemos podido dividir en 3 etapas para fortalecer nuestros espíritus. Hay una que es el llamado. Es la primera. Pablo inicia su carta, como en muchas de ellas, señalando quién es Él, ¿no? Él dice quién es Él y está recordando al destinatario. Bueno, en realidad, el que impulsa escribir esta carta. ¿Quién es el verdadero mensajero de la carta? Por eso Pablo dice, apóstol de Cristo. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios. Está diciendo en pocas, hola, aquí estoy. Soy un enviado de Jesucristo. Ojo, no por voluntad propia, sino por obediencia de la voluntad de Dios. De alguna manera está diciendo, no tengo autoridad por mí mismo, sino la que el Señor me ha delegado. Familia, y esto es muy bueno. Esto es bueno, ¿por qué? Porque con esto quiere que nosotros podamos entender la magnitud de contar con el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo en nuestras vidas, no por ahí, sino en nuestras vidas. Y Pablo lo sabía. Y por ello estas cartas muestran una madurez impresionante, una madurez espiritual impresionante. Pero lo mejor de esto, familia querida, es que nos las está compartiendo. Eso es lo hermoso. Esta su madurez espiritual nos las está compartiendo para que también nosotros la conozcamos y para que nosotros nos aferremos a ellas. Estas cartas son una forma de que, recuerdo las prédicas de nuestro pastor las anteriores semanas, es como que nos estuviera diciendo y nos está ayudando a que no vayamos al segundo turno tan seguido. ¿Se acuerdan de las anteriores semanas? O como decía también nuestro pastor, que no nos hagamos especialistas en repetir la materia, ¿no? Y este es el primer punto, el primer tip, llamémoslo así, para fortalecer nuestro espíritu. Saber, familia, todos y cada uno de ustedes, que somos instrumentos del Señor, que tenemos su autoridad para predicar el Evangelio, que gracias a Él tenemos y podemos dar testimonio de la verdad, ¿no? Dar testimonio de la fe, sin temor. No solo la palabra nos dice que no temamos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, y Pablo lo dice aquí, soy enviado de Jesucristo. Nosotros también tenemos esa autoridad delegada de Él. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Por supuesto que sé, y sin temor. Las circunstancias a veces nos obligan, ¿no? Y nos hacen temer de decir, sí, soy cristiano. Sí, creo en Él, soy seguidor de Cristo. Y a veces podemos tener temor. Pero fíjense cómo podemos fortalecer nuestro espíritu con estas 2 primeras líneas de esta carta. Ustedes también son enviados. Ustedes también son parte de la iglesia de Jesucristo. Por ustedes, Él ha derramado su sangre. Pablo estaba con un amigo, con Timoteo. Y bueno, asumimos que estaba también en un proceso de preparación, de enseñanza con su amigo, ¿no? Discípulo, que realmente era una persona muy, muy llegada a él, un amigo muy querido. Y por eso luego le entrega 2 cartas donde refleja ese su amor pastoral. No solo por él, sino por todos nosotros. Porque esto empieza a responder la pregunta. ¿Por qué el Señor ha querido que tengamos este mensaje? Es para poder entender esto, para que esto nos ayude a fortalecer nuestros espíritus. Luego identifica a los destinatarios y dice a los hermanos santos y fieles en Cristo. Aquí también quiero recordar lo que decía también y lo que aprendíamos en estas semanas con nuestro pastor sobre el libro de Hebreos, ¿no? Que somos hermanos. ¿O no? Somos hermanos. Somos santificados por una sangre, la única que purifica, la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué toca, familia? ¿Qué es lo que toca?
Por supuesto que lo que toca es vivir en fidelidad a Cristo Jesús. Ahora entiendo, hermanas y hermanos, a veces no suele pasar eso y nos cuesta, ¿no? Y Pablo y los líderes en Colosas sabían que algo no andaba bien en ese lugar. Sabían que algo estaba pasando con esa iglesia. Algo estaba influyendo en ellos, que no estaba permitiendo que fortalezcan su espíritu. Colosas, un lugar importante actualmente, digamos, es la región de Turquía, por si acaso. En un tiempo fue muy, muy importante. Pero en este periodo en el que Pablo está hablando, ya había pasado, digamos, no sé, a un segundo plano, ¿no? Porque algunas ciudades alrededor habían empezado a crecer mucho más y empezaron a eclipsar su poder en Colosas. Y se dice que esta iglesia estaba siendo influenciada por, llamémosla, por una filosofía rara, ¿ya? Porque mezclaba, por una parte, el legalismo judío, y estoy hablando de la iglesia, por si acaso, ¿no? Pero mezclaba un poco ese legalismo judío, porque había esos temas de, no, tienes que circuncidarse, si no, no. Si no, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Entonces llegaba esa influencia también a la iglesia, y un poco se confundía. Entonces tenían este legalismo judío, tenían un poco de este misticismo griego, romano, bastante politeísta, de hecho, ¿no? Y esto de alguna manera estaba restando importancia a lo importante para la iglesia, que es Cristo. Y esta preocupación, familia, fue transmitida a Pablo. Por eso la palabra dice, me comentó Epafras, ¿no? que entendemos que sí, él fue el fundador de esta iglesia. Entonces Pablo conocía la situación. Ya estaba informado de lo que había pasado. Entonces, conociendo la situación, viéndoles dado el saludo, él les dice, gracia a ustedes y paz. Y esto escuchen bien, de parte de nuestro Padre. Pablo hace hincapié en esto, familia, y me gusta mucho porque también de alguna manera, si lo analizamos, se aplica a nosotros. O no. Nuestro país también está bajo influencia filosófica rara, extraña, porque mezclamos, hay en el entorno, hay una mezcla de una cultura tradicional, ¿no es cierto? Llamemos las raíces indígenas, yo qué sé, de antepasado, religiosa, por cierto, ¿no? A través producto de la conquista hace muchos años. Y con eso viene tal vez algunas influencias de lo moral, lo individual, etc. Entonces, esto también aplica a nuestros días. Y es importante tenerlo, es importante saberlo. Y por eso es importante fortalecer nuestro espíritu. Como hijos de Dios, como cristianos. ¿Por qué? Porque hay un montón de influencia hacia afuera que está en nuestro alrededor. Y no me refiero solamente a nosotros como adultos, desde nuestros pequeños, nuestros jóvenes, los adultos mayores, etcétera, etcétera. Estamos viviendo en esa influencia. Los medios también están, de alguna manera, empujando a esto, ¿no? Entonces hay una influencia mediática, tradicional, religiosa, que sí está ocasionando conflictos y confusiones. Entonces, el primer punto para fortalecer nuestro espíritu, saber entender que tenemos autoridad y que podemos ser instrumento del Señor. Nadie aquí, absolutamente nadie, no va a ser usado por el Señor. Tengan eso en su mente. Cuando el Señor lo quiera, Él los va a usar de la forma en que Él lo necesite. O sea que, familia, estén atentos, estén atentas, porque sus espíritus se van a fortalecer y el Señor los va a usar. Amén. Un segundo punto. Pablo continúa la carta. Y en un segundo punto habla de las gracias, de una acción de gracias. Este es otro punto importante. Pablo agradece y dice, damos gracias a Dios. Pero fíjense, porque dice, recalca algo, dice, ese Dios
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas en la palabra no están así nomás. No, tienen un propósito, tienen un algo profundo para entenderlo. Dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas en la iglesia y en ese lugar en Colosas, si bien habían escuchado el Evangelio, estaban en ese proceso tal vez de caminar en la fe y, como les decía, tenían pero aún esa influencia, ¿no?, de todo este misticismo griego, romano, politeísta y los confundía. Y la historia nos muestra que incluso algunas de esas personas en algún momento llegaron a pensar que Jesús era un Dios más de todos los dioses que estaban ahí. ¿Ya? Su politeísmo estaba tan afectado, ¿no?, a la iglesia, y por eso Pablo quiere fortalecer este punto y dice, ese Dios, por si acaso, ese Dios en quien creemos, ese es el Padre de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Jesús no es un Dios más. Jesús, Él es el Dios. Eso es lo que está fortaleciendo los espíritus de estas personas. Y eso es lo que les está haciendo entender que todo lo que está alrededor, todos los demás diosecillos que están alrededor, no son los importantes, no son los que han dado su vida. El Dios en que ustedes creen, ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por ustedes, y ese, por tanto, es Dios. Es importante esto, familia, ¿no? Porque ¿qué método usa Pablo para que podamos entender esto? Y él usa un método bien bonito, ¿no?, que lo hacemos constantemente y que los invito a hacerlo constantemente, que es la oración. Por eso les dice, oramos por ustedes. Lo que él quiere es que entiendan que Jesucristo es suficiente. Y ojo, repito, Pablo no conocía a ese pueblo de creyentes, no los había visto, pero sabía que estaban en esa lucha constante, ¿no?, en esa lucha de querer fortalecer su espíritu, y estaban luchando con toda esa influencia. Y Pablo continúa y por eso les dice, hemos oído, ¿no?, recuerden que estaba con Timoteo, hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Hemos oído, también le dice, del amor que tienen por todos los santos. Seguramente Epafras le comentó todo esto a Pablo, ¿no? Y les dice, sé que han escuchado de la esperanza de un reino. Familia, les pregunto lo mismo. Hemos escuchado de esto, ¿no es cierto? Hemos escuchado de que tenemos un reino al cual vamos a ir. Tenemos la esperanza de eso. Vamos a llegar a ese lugar, vamos a compartir con nuestro Señor. Qué grandioso momento. Y esa es nuestra esperanza. Les dice, ¿han oído de la palabra de verdad del Evangelio? ¡Wow! Utiliza estas palabras, la verdad del Evangelio. Eso les está diciendo, por si acaso, muchas cosas de las que pueden estar escuchando hacia alrededor no es la verdad. ¿Por qué? Porque no es el Evangelio. Ustedes sí han escuchado la verdad y la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es Cristo, es Jesús. En todo momento Él está hablando de Él. En todo momento está haciendo que Él, por sobre todas las cosas, esté en la mente de esas personas que tal vez estaban confundidas, dudando. ¿Ya? En este saludo, Pablo nos está dando una hermosa y gran lección. Nos está diciendo, por si acaso, iglesia, no hay más verdades. La única verdad es el Evangelio. Y la verdad es Cristo Jesús. Por tanto, les está diciendo, cualquier influencia externa no vale la pena, porque esa no es la verdad. Dichosos nosotros de que sabemos y conocemos la verdad. Es muy complicado andar por la vida sabiendo o dudando de las cosas, ¿no es cierto? Pero si sabemos la verdad, eso nos permite caminar de una forma mucho más en paz. Por eso les dice,
gracia y paz. Acá Pablo está identificando 3 elementos centrales. La fe, por eso dice, hemos oído de su fe. La esperanza, el saber que tenemos un lugar celestial. Estoy haciendo sus moradas, nos dice el Señor. ¿No es cierto? Esa es la esperanza, poder estar ahí. Y el amor, ese es el tercero, el amor. Dice, así como está llevando fruto, y está hablando del Evangelio, y creciendo en todo el mundo, ojo, les está diciendo por si acaso este Evangelio está creciendo en todo el mundo. No solamente en sus alrededores, en todo el mundo. Por eso les decía, Pablo ya había viajado bastante y había tenido un recorrido por varios lugares de esa región. Entonces les dice, está creciendo en todo el mundo. Lo mismo sucede también entre ustedes. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lo mismo también sucede entre ustedes. Desde el día en que oyeron, y nuevamente repite Pablo, y comprendieron de verdad la gracia de Dios. Permítanme aquí hacerles una pregunta, queridas hermanas y hermanos. ¿Quiénes de acá son cristianos? Seguidores de Jesús. Me voy a tapar los ojos si no quieren, ya, para que lo vea solo el Señor y yo no. Ya. Familia, ustedes son el fruto. Ustedes son el fruto de la fe. Ustedes son el fruto de esa esperanza. Y son el fruto del amor de Cristo. En su sacrificio, por su sangre. Por lo tanto, la influencia del Evangelio sí vale la pena en sus vidas. Iniciaba esta prédica diciéndoles, cada uno de ustedes son como es parte del color del arco iris que refleja la promesa y nos hace recuerdo de la promesa del Señor. Por lo tanto, esos son ustedes. Ese fruto, el decir, creo en Cristo Jesús, lo sigo, me entrego a Él, soy y quiero ser su siervo. Permite que podamos fortalecer nuestro espíritu y entregar la fe, esa fe en la que creemos. Poder compartir de la esperanza, lo que nos llega en un futuro cuando Él lo decida. Tal vez venga antes o cuando Él decida de llevarnos. Y del amor entre nosotros. Es tan bonito ver a la iglesia reunida, compartiendo. Y no solamente un día de culto, compartiendo muchas cosas. Una llamada de alegría, una llamada de tristeza y compartir y abrazar. Por eso les decía en un principio, esta es su casa, familia. Esta es su casa. Porque eso es lo que el Señor nos ha permitido a través del Evangelio, a través de su sacrificio. Y este es un punto muy bonito para fortalecer el espíritu, para fortalecer nuestro espíritu. Y puede salir la pregunta, es lógico, hermanos, y lo entiendo. Puede salir esa pregunta de, ok, ya, sí, tengo fe, entiendo, tengo la esperanza. Tal vez muchos de los hermanos ahí en Colosas tenían eso. Y las influencias otra vez que venían. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Señor, ¿qué hago? Y Pablo responde claro y contundente y dice, por esta razón, o sea, por el amor del Evangelio, también nosotros desde el día en que lo oímos, ¿no? Oímos de su fe, oímos de su esperanza, oímos de su amor. Y aquí responde, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría. Sabiduría, conocerlo a Él. Y plena comprensión espiritual. Entender que tenemos alguien que nos guía. Entender que alguien está ahí, que el Señor nos ha dejado. Entonces, es la oración, hermanos. La oración es ese instrumento, esa metodología. Y por tanto es el tercer punto para fortalecer nuestro espíritu. Recapitulando un poco, el primero, saber que tenemos autoridad y que podemos ser instrumentos del Señor. Segundo,
manifestar una acción de gracias por conocer la verdad y a la verdad que es Cristo Jesús. Tercero, la oración. Posiblemente algunas veces sí, nos cuesta orar, sí. A veces nuestras emociones nos ponen un obstáculo, ¿no es cierto? Y alguna vez sí lo he escuchado, alguna vez me ha pasado, que dices, es que no tengo ganas de orar. Honestamente no tengo ganas. Y estoy consciente de esto. Estoy consciente de que suele pasar. Pero familia, cuando lo entendemos y cuando apartamos todo lo que nos distrae alrededor y de todas esas influencias y empezamos a orar y empezamos a hablar con nuestro Señor, a hablar con el Padre, que sabemos que está vivo, que sabemos que nos escucha, que sabemos que está ahí, yo les aseguro y estoy completamente, tengo la convicción de que les ha pasado, de que tenemos paz. Nos entra una paz, porque es como que hubiéramos hecho catarsis, ¿no es cierto?, de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, de nuestros conflictos, incluso de gozo. Y literal es como que nos hemos quitado ese peso de encima y eso fortalece nuestro espíritu. Por supuesto que fortalece nuestro espíritu. Y de verdad, no se los digo yo, no. Javier dice, no, porque esto es lo que Jesús nos ha dicho. En su evangelio, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versos 28 al 30, Mateo está hablando con sus amados. Mateo 11, versos 28 a 30, y dice, y la conocemos este verso, venid a mí, dice. Venid a mí los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se dan cuenta, familia querida, que ahora podemos entender mejor este verso? Jesús no está diciendo las cosas sin sentido. Vean que todo tiene una relación. La oración produce ese descanso. Vengan a mí, yo les haré descansar. Él lo dice. La oración produce descanso para nuestras almas. La oración produce un refrigerio. Cuando estamos agotados, caminando bastante, o estamos en un evento, no sé, los que trabajan en oficinas y hay algún evento y estás esperando el refrigerio, ¿no? Después de que todos hablan, dicen, el refrigerio, y todos están felices, vuelven después a sentarse y otra vez están, ¿no?, atentos. Esa es la oración. Nos da un refrigerio para nuestra alma. Y por eso los invito, hago un paréntesis. En esta casa tenemos ahí detrás del pilar una cajita con unos papeles de oración, unos papeles de agradecimiento. Acudan a ella, escriban ahí porque están agradecidos, escriban ahí su solicitud, su oración, abran su corazón. Y tal vez mucho más hermoso que el escribirlo, poder ser parte de los tiempos acá en casa, ¿no? Los martes con la oración de nuestras hermanas, a quien quiero agradecerles de un corazón, gracias por sus oraciones. A las hermanas que lo hacen los martes, gracias. Gracias porque realmente es importante, porque con su oración no solo están fortaleciendo su espíritu, están fortaleciendo también el de cada miembro de esta casa. Y cada miembro de esta casa, a su vez, el de su familia. Ese es el poder del Señor. Llega, no uno, llega a muchos. Es impresionante. Y los miércoles en la noche, ¿no? Acá, como congregación también. Por eso es importante orar. Porque orar fortalece nuestro espíritu. Y Pablo lo dice cuando sigue contando, sigue dándoles este saludo. Dice, ¿para qué? ¿No? Puede salir la pregunta, ¿para qué? Y él dice, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo. Y él continúa, dice, de manera, y escuchen esto me encanta, de manera que produzcan fruto, ¿no?, de toda buena obra y crezcan en el conocimiento de Dios y que sean fortalecidos con todo poder.
Este es el Espíritu Santo. Pablo está diciendo aquí que anden como es digno del Señor. ¿No es cierto? Que produzcan fruto. Aparte de ser un color bonito del arco iris, ustedes son una tierra fértil. ¿No es cierto? Que puede producir fruto. ¿Y gracias a quién? Al Espíritu Santo, que es el que nos fortalece. Eso es lo que dice la palabra. Somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Pablo sabía, entendía, conocía, había oído de que en ese lugar estaban con esta confusión. El entorno, las influencias, la gente, ¿no? La gente que es cierto nos hace dudar, ¿no? Viene como en el básquet hay un término que se llama jarabe mandibular, ¿no? Porque viene y te empiezan a hablar, ¿no? Y te empiezan a querer meter ciertas ideas raras, ¿no? Quieren hacerte confundir y eso es lo que hace el enemigo, ¿no? Es el experto en tener un jarabe mandibular, ¿no? Porque viene y te empieza a poner cosas así. Y si nuestro espíritu no está fortalecido, hermanas y hermanos, es mucho más probable que caigamos. Es mucho más probable que nos alejemos de ese tronco, de esa vid que nos alimenta, que es Cristo Jesús. Y después nos preguntamos por qué. Y es por qué, porque nos hemos alejado, porque hemos dejado de escuchar la verdadera influencia que es el verdadero, que es la verdad, perdón, que es el Evangelio. Pablo lo entendía y nos los dice a través de esta carta. Él dice, quiero que entiendan que Cristo es suficiente, que Cristo es el único. Él es el único medio, familia. No hay más, no hay otros caminos. Él es el único medio. Él es el camino, dice. ¿El camino qué? Es la verdad. Por lo tanto, no solamente es la verdad, sino es el camino a la verdad. Y es la vida. Por Él y para Él. Por Él y para Él vivimos. Alguna vez me acuerdo, y estaba conversando con un amigo hace algunos años y vi que tenía un llaverito, ¿no? Un llaverito de patita de conejo, ¿no? Y le pregunto, ¿no? ¿Por qué tienes ese llaverito? ¿Por qué usas tu llaverito de patita de conejo? Y honestamente la respuesta me intrigó un poco, ¿no? Porque su respuesta fue simple, por si acaso. Ya, entonces, pues, honestamente tenía la intención de escuchar una respuesta un poco más profunda, ¿no? Pero no, fue así, por si acaso. Y familia, el mundo tiene esa percepción. De hecho, el religioso también tiene esa percepción. Porque la sangre de Cristo, para ellos, no es suficiente. Es, por si acaso, uso vela, pongo vela, por si acaso, ¿no? Tengo cábalas, por si acaso uso amuletos, por si acaso esto no me funcione, por si acaso mi oración no funcione, por si acaso tengo esto. Y sacan de la galera un montón de por si acasos, ¿no? Y pisan la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz, cuando esa es suficiente. Y eso no es muy distinto, familia, a lo que vivimos ahora de lo que tal vez vivían en ese tiempo en Colosas. Porque es verdad. Vivimos también en esta etapa, en este periodo de la historia, en este país, con muchas de esas por si acaso. Y el Señor quiere que entendamos esto, quiere que entendamos que somos creyentes, que al ser creyentes somos hijos de Dios, que Él es el que conoce nuestra fe, Él conoce nuestra esperanza, conoce nuestro amor. Y por eso quiere que fortalezcamos nuestro espíritu. ¿Para qué? Para dar fruto. Ese es el mensaje de esta primera parte. Pablo dice, continúa, con gozo, o sea, está feliz, con gozo. Con gozo damos gracias al Padre que les hizo aptos, dice, que les hizo aptos. ¿Para qué? Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Otra vez, familia, somos aptos.
En el original esta palabra de apto supone una condición que significa competente, que significa suficiente, que significa digno. ¡Wow! Nos está diciendo, ustedes son aptos, son competentes, están capacitados, son dignos de llevar la palabra y el evangelio. Lo son. ¿Por quién? Por Él. Por el Señor Jesús. Y aquí Pablo está recordando cuando habla de esto de herencia de los santos en luz. Pablo está recordando lo que dijo cuando lo toman preso después de salir de Jerusalén y cuando está allá en su camino, cuando él apela al César, ¿no? Y está en camino a Roma. Recuerda esto porque en Hechos, y lo tenemos en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 26, verso 18, él escribe y está diciendo y está mostrando el propósito que tenemos como cristianos. Y él dice, para que abra sus ojos. El contexto es, él está hablando de que cómo fue su encuentro con Cristo, cómo fue su encuentro con Jesús y qué le dijo. Y él le dijo, para que abras sus ojos. Lleva este mensaje, Pablo, para que abras sus ojos. ¿De quiénes? De los que escuchen el evangelio, la palabra, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, nuevamente Jesucristo el único, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia, otra vez, entre los santificados. Tenemos herencia. Entre nosotros no nos peleamos por la herencia, les cuento, como algunos familiares pueden hacer. No, como hermanos nosotros no nos peleamos por esta herencia maravillosa. ¿Por qué? Porque es eterna y es para todos. Por eso dice, les hago morada. Esperen, tranquilos, voy allá y les hago morada para que estén ahí y reciban esta herencia. Y no solo la reciban, la compartan. Esta es la misión, familia. Esta es la misión del Señor. La misión que en un principio le dio a Pablo cuando se encontró con él, cuando se convirtió. Pero también es la misión que nos encomienda a nosotros. Por eso quiere que fortalezcamos nuestro espíritu, sabiendo que somos aptos, agradeciendo que conocemos y sabemos la verdad y orando por todos y entre todos. Nos está haciendo recuerdo que el Padre nos ha liberado. Así dice cuando está por terminar la carta, esta parte de la carta. El Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Nos ha trasladado del reino, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Recuerdan esa frase que la repite el Señor 2 veces? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Pablo termina esta primera parte, que como se darán cuenta es súper profunda, súper hermosa, ¿no? Y termina señalando que con Cristo, con Jesucristo, con Él, tenemos redención. ¿Qué significa esto? El perdón de los pecados. Familia, esta no solo es una primera parte y ahí concluye, no. De hecho, es solo la primera parte. Y es tan hermosa, tan profunda, tan enriquecedora para nuestras almas, tan enriquecedora para la iglesia como tal, porque con ello nos está ayudando a fortalecer nuestros espíritus. ¿Para qué? Para que podamos llevar fruto. Gracias a Él, teniéndolo a Él, sujetos a Él. Es como que está abonando el terreno, ¿no? En el cual todos somos nosotros el terreno, ¿no? Preparando el terreno, preparando el campo, ¿no? Para que luego entendamos quién es el único Salvador, para que entendamos mucho más allá de la verdad, ¿no? Y quiénes somos en Él, y quiénes somos por Él. Eso es lo que quiere mostrarnos en esta primera parte Pablo. Y espero de verdad, familia, que hayamos podido en esta primera parte entender cuán grande es el amor de Dios. Y llegar a responder la pregunta, ok, ¿por qué Pablo
escribe esta carta. ¿Por qué el Señor nos deja este mensaje? Pensemos que nos está escribiendo a nosotros, nos está escribiendo esta carta. ¿Por qué? Es para protegernos. Es para proteger a su iglesia, familia. Para recordarnos que somos parte de ella, de la iglesia del único Salvador Jesucristo. Y a lo largo de este estudio, de esta carta que es hermosa, vamos a ir conociendo muchas más maravillas. Muchas maravillas no solamente del aliento que Pablo nos da, también de su preocupación y por supuesto de su exhortación para que actuemos, para que caminemos como lo que somos, como cristianos. Hemos levantado la mano para que caminemos como cristianos y de alguna manera minimicemos el estar constantemente en ese segundo turno al cual hemos hablado y nos hablaba nuestro pastor los anteriores domingos. Que estemos conscientes de eso, que estemos entendidos de quiénes somos y para quién y cómo Él nos puede usar. Yo estoy muy feliz, familia, porque veo en esta casa y veo a mis hermanas y a mis hermanos como realmente potenciales instrumentos del Señor para la vida de sus familias, para la vida del entorno, porque el Señor nos ha llamado a transformarlo. Y estamos, a veces tal vez pensamos que, ¿por qué el Señor ha permitido que nazca en este país? Hubiera querido ser suizo. ¿Saben qué? Estamos donde el Señor quiere que estemos. Y aquí, en este lugar, podemos ser súper útiles para Él. Pero para eso, fortalezcamos nuestro espíritu constantemente, ¿ok? Constantemente. Entendamos esto. Sepamos que caminamos en la verdad, que es la única verdad. Y oremos. Oremos entre todos nosotros y oremos por todos nosotros. ¿De acuerdo? Amén.